Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Te lo cuento. En esta oportunidad tenemos el relato Alienación, escrito por David Salvatierra, quien nos da sus palabras. Hola, soy David Salvatierra y el cuento que van a escuchar a continuación se llama Alienación y forma parte de mi libro 9 cuentos envenenados. Escribí este cuento hace unos 8 años y tiene como origen algunas experiencias de mi vida como estudiante de un colegio católico de clase media. El título del cuento remite a una de las historias más emblemáticas de Julio Ramón Ribeiro, cuyo protagonista, Roberto López, es una suerte de hermano espiritual de mi protagonista, Josefino Carrión, en el sentido de que ambos padecen la marginación y el racismo de nuestra sociedad y ambos encuentran su manera muy particular de enfrentarse a ellas. Espero que les guste. Alienación de David Salvatierra. Si hubo alguien entre nosotros que conoció el verdadero sentido de la amistad, sus sacrificios y recompensas, ese fue Josefino Carrión. Una pasión que no prescindió de su propio vía crucis y nació de la adversidad, ya que sobre sus hombros recayó el amargo destino de tantos muchachos de nuestro tiempo. Esta historia es singular, sin embargo, pues a pesar de aquel oscuro designio, su protagonista nunca huyó de sus enemigos. Tampoco los enfrentó. Josefino representa, estamos seguros, el caso más extraño de huida hacia adelante del que alguna vez fuimos testigos, e ilustra, al menos parcialmente, un capítulo emblemático de la historia privada de Trujillo. Para empezar por el principio, como quien dice, habría que reconocer que los alumnos del Mariano conformábamos la típica ensalada racial de un colegio de clase media, y hubo un tiempo en que Josefino se confundía entre la manada de mocosos que éramos sin llamar la atención, ni alto ni bajo, tez oscilante entre el cobre y el marrón, nariz más curva que recta. Es curioso cómo nadie reparó en esta condición natural en los años felices de la primaria. La secundaria lo cambió todo. En el tránsito de un estado a otro, algo sucedió. La historia de todas las sangres empezó a burbujear dentro de nosotros. En este proceso evolutivo, la primera semana de clase significó, para todos, la adaptación a un territorio extranjero, con nuevas identidades y atributos. El Tamal López pasó a ser el Colorado, el Gato Infantes mutó en el Chino, y el Chiquito Ríos dio el estirón hasta llegar a Cunta, en honor al esclavo rebelde que por aquellos días era la estrella de la televisión nacional. Un espíritu extraño sobrevolaba el salón, rebautizándonos con apelativos que revelaban mejor nuestra naturaleza y habrían de cubrirnos de por vida, como un sacramento: gringo, mono, perro. Arrojados a este nuevo mundo, expulsados del paraíso de la infancia, no pasó mucho tiempo antes de que a Manolo Rizo, melenudo y pecoso dueño de la última fila, una buena mañana contemplara a Josefino por primera vez bajo la nueva luz de la adolescencia. Lo observó entre el grupo apretado y bullanguero que entraba al salón. Lo discernió entre sus congéneres y lo identificó para gritarle a voz en cuello 5 palabras que decidieron su destino. ¡Cholo! ¡Anda, cuídame el carro! En realidad, Rizo llegaba al colegio en moto, pero las risas y carpetazos que acompañaron su concurrencia consagratoria sellaron aquel primer momento en la vida pública de Josefino. Su suerte estaba echada. Nunca ningún alumno del Mariano fue tan creativo y empeñoso como buscando nuevas denominaciones para Josefino, desde las convencionales y más a la mano, indio, llama, huaco, pasando por las de inspiración televisiva, Gregorio, Sotil, Yungay, hasta llegar a las gastronómicas, Oyuco, Charqui, Chuño. En este proceso, además, tuvo lugar un curioso fenómeno. Hasta los alumnos más indolentes, como el Mudo Pacheco o el Pelado Reyes, que en ausencia de Josefino habrían pasado por simples e inofensivos monces, revelaban un insospechado lado palomilla cuando les caía de rebote la oportunidad para batirlo, contagiados por el espíritu de cuerpo del salón. Josefino no se hundió en el desánimo, pese a todo, y hasta parecía participar fraternalmente con un guiño cómplice y risueño de cada fulminante lapo que le caía en su nuca. No lo supimos entonces, pero ya había empezado a maquinar la estrategia de supervivencia que le ganaría tantos afectos en la vida. Sabía lo que hacía. Alguien menos astuto habría pensado en incendiar el colegio, tramar planes para una venganza fatal, liderar una conjura con los demás sometidos del aula al estilo de la conquista del planeta de los simios, o, al menos, en un acto de voluntad vengativa, tratar de hacerse invisible a la mirada del salón. Esas eran las salidas fáciles, dignas de cualquier torpe sin imaginación, pero no para Josefino que, con estudiada ambición,
empezó a infiltrarse en la vida en continuo movimiento del colegio. Nunca como protagonista, por supuesto, sino como un extra permanente al fondo de la escena o, en el mejor de los casos, como una figura de reparto. A mitad del año, la primera etapa de su plan empezó a darle resultados. Se convirtió en el churi oficial del salón, el que corría sin chistar a cumplir cualquier mandado, a encargarse de cualquier favor sin pedir nada a cambio. Dio entonces la impresión de experimentar una íntima satisfacción, un orgullo de trabajo bien hecho. Fue un momento precursor del rumbo que tomaría su vida. Si a alguien le faltaba un lapicero, Josefino tenía dos. Si te dejaban castigado una hora de recreo, Josefino no esperaba para traerte el pan con tortilla del kiosco. Si nos quedábamos sin pelota para las pichangas en Mansiche, Josefino volaba a su casa o a donde fuera para conseguir una. Siempre diligente, siempre servicial. Y si en general seguía todo el tiempo a la mancha del salón, en particular se mantenía cerca del círculo de rizo, gravitando como un planeta muerto alrededor del sol. A pesar de su laboriosa omnipresencia, primer y segundo año pasaron por él como tiempo por la vida de Sísifo, viendo rodar cada día el fruto de sus esfuerzos. Pero en tercer año sucedió algo en la vida de Josefino que, para bien o para mal, torció su destino. Llegó el día en que el laboratorio de química, la sala blanca, radiante y vaporosa vedada a nuestra incompetencia escolar, por fin se abrió ante nosotros. Aquella mañana, entre morteros, matraces y tubos de ensayo, el profesor Benítez, antes de iniciar el primer experimento con ácido clorhídrico, recibió una llamada de la dirección y nos abandonó a nuestra suerte. Fue uno de esos momentos perfectos para Rizo, quien, como de costumbre, se hizo dueño del lugar y se decidió a oficiar como supremo sacerdote de la química. Armado de un tubo de ensayo rebosante de ácido y un gotero, empezó a regar sobre chompas y pantalones el agua bendita de la ciencia. Todos saltamos de nuestros asientos y tomamos municiones, y entonces el laboratorio fue el carnaval de la química escolar y empezaron a llover chorros humeantes sobre mesas y uniformes. Rizo, por su parte, aburrido de agujerear camisas y zapatos, llegó hasta Josefino y le dijo en estado de gracia: «Cholo, que la bendición sea contigo», y soltó una ráfaga que le cruzó la cara como un latigazo. Bastó ver el rostro descarnado de Josefino para que todos huyéramos a salvarnos de la expulsión. Cuando el alboroto ganó el pasillo, el profesor Benítez regresó con el auxiliar y encontraron a Josefino encogido en el suelo, apretando los párpados, pidiendo disculpas por manipular el ácido letal. Lo que sucedió en la enfermería a puertas cerradas lo supimos como si hubiéramos estado ahí, al lado de la enfermera Nancy, que le aplicaba a Josefino una pomada antiséptica sobre la carne viva, viendo las caras del profesor Benítez y el auxiliar que se convencían nerviosamente de que el hecho no pasaba de un accidente menor, y entrando en pánico cuando el padre Íñigo se corporizó ante ellos, un evento que constituía en nuestro mundo un prodigio similar a la liberación del Kraken de la mitología, el último recurso de aterrorizar a quien se atreviera a cobrar el orden de los dioses. Pero a pesar del interrogatorio policial al que lo sometieron, Josefino se mantuvo hasta el final en su versión de los hechos y nunca abrió la boca para delatar a su verdugo, evitando así que la mano inapelable del padre Íñigo firmara el destierro de Rizo con el expediente escolar más siniestro en la historia de la Asociación de Colegios Católicos del país. Josefino faltó a clases una semana y a su regreso, ya con la piel sellada en una línea punteada de costras secas, ascendió de esclavo a subalterno de Rizo. Este fue el primer gran paso en su huida hacia adelante. Ya nadie le pegaba, sus cuadernos no terminaban en los techos, y todas las chapas ilustradas con la historia del Perú que caían encima se resumieron a un simple cholo, aunque lo siguieran mangoneando por cualquier cosa, pero con buenas maneras, eso sí. La nube negra que le perseguía incansable se disipó. Josefino vio entonces su oportunidad de integrarse, de ser parte del rebaño, de cobijarse bajo el ala del poder. Aún conservaba rezagos de su anterior condición, por supuesto, y no podía dejar de observar, de fijar la mirada alerta, como a la espera de que alguien lo despeinara de un manazo o le bajara el pantalón en plena formación. Desde entonces se convirtió en un miembro oficial de la collera de Rizo, y entre ellos lo vimos surgir. A la salida del colegio, Cholo, trae la moto. En el carrito de los sándwiches, Cholo, pídete 3 con todas las cremas. En la boletería del estadio, Cholo, guarda la cola. Con el resto del salón nunca dejó de ser buena gente, pero a su nueva collera se entregó con sumisión total. Al Cabezón Salinas, fanático del heavy metal, le conseguía conciertos de Megadeth y Slayers en cassettes cromados nuevecitos. Atiborraba al Toro Ortiz de aceitosas papas rellenas para saciar su hambruna crónica.
y antes de que Rizo se lo pidiera, arreglaba por lo bajo con el guachimán del Parque de la Amistad para que los dejara lanzar tranquilos cuando se tiraban la pera. Al llegar a quinto año, cuando la vida de la calle se volvió más importante que la del colegio, Josefino se las arregló para convertirse en un profesional en conseguir las cosas que ahora contaban de verdad para empezar una vida social respetable y que al resto nos costaba un mundo. El trago, los tronchos, las entradas para las fiestas del country, era la pieza indispensable en el mecanismo de funcionamiento de la collera. El tipo discreto que disponía de todo para que no les faltara nada, para que siempre salieran triunfadores entre los demás grupitos de sanos que apenas arañaban una botellita de ron en sus excursiones nocturnas a discotecas y quinceañeros. Su reputación llegó hasta los más grandes pendejos de las demás secciones, que a veces se apuntaban caletamente a su lado para pedirle un cigarro o borrearle una cerveza cuando se lo encontraban en las fiestas y conciertos. Todo indicaba que Josefino había encontrado el camino para salir del colegio como uno de ellos, como un miembro primigenio de la collera más brava de Quinto, con todos sus derechos y privilegios. Se los había ganado, después de todo, con trabajo sólido y diligente. Y al final del año el espíritu primordial del colegio lo iba a reivindicar a su propia manera. En la fiesta de promoción, como parte del discurso de la despedida a los futuros ciudadanos, el tutor hizo hincapié en los mejores alumnos de la secundaria, los primeros puestos, los más destacados deportistas, quienes habían dejado en alto el nombre del Colegio Mariano, Dios, Patria y Verdad, y antes de terminar hizo una mención especial al amigo de la promoción, el más colaborador, quien había demostrado más que nadie el sentido de compañerismo entre estudiantes. Y aunque sabíamos que el gesto oficial no era más que una sobonería de desagravio con Josefino por el episodio del laboratorio, que aún flotaba en la memoria colectiva, el entusiasmo nos ganó a todos rápidamente y empezamos a hacer temblar nuestras mesas a una sola voz. ¡Cholo! 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 Y entonces Rizo, con todo el derecho que le otorgaba de ser el pastor del rebaño, se puso de pie para abrazar histriónicamente a Josefino en nombre de todos, seguido de otro abrazo no menos efusivo del Toro Ortiz, y otro del Cabezón Salinas, del Virolo Chávez, el Perro García, Pablito Ruiz, hasta que la sección completa estuvo encima del mejor amigo de la promoción, que terminó aplastado bajo un cerro de compañeros fervorosos que le demostraban su afecto con lapos y jalones de pelo, dejándole un revoltijo de trinches en la cabeza y el terno y la corbata hechas mierda ante la vista de los padres de familia y las risueñas parejitas vestidas de blanco inmaculado. A pesar de tan inolvidable despedida, o gracias a ella quizás, inescrutables son los caminos del Señor durante sus años de universidad. Josefino, aplicado estudiante de Derecho, no dejó de frecuentar a la collera de Rizo, y si bien la universidad estatal en la que estudiaba era más democrática, tolerante y solidaria con tipos como él, y aunque para sus nuevos amigos y futuros colegas no fuera más que un muchacho tranquilo y respetable con quien se podía entablar una amistad como cualquier otra, Josefino estaba convencido de que a sus verdaderos amigos los había conocido en el colegio, y en nombre de esa idea tenaz de amistad atendió siempre a su llamado. En las juergas de fines de semana les aseguraba el carro, las cervezas, los tiros y a veces hasta las putas del nightclub. Ahí estaba para aguantar las amanecidas al Toro Ortiz, que no se cansaba de derramar lágrimas de alcohol por la pendeja de Rocío, a quien no podía ni quería dejar. Ahí estaba para encargarse de arrastrar al Cabezón Salinas hasta su casa, como quien deposita un cadáver anónimo en la morgue. Y ahí estaba, siempre y sobre todo, para Rizo, cada vez que los Diablos Azules lo visitaban y terminaba peleando con las cabinas de teléfono y los guardias de serenazgo que intentaban subirlo al patrullero mientras vociferaba: «¡No saben quién soy, cholos de mierda!». Llega un momento en la vida en que te cansas de las promesas de la noche y los líos ajenos. Caes en la cuenta de que las aventuras insensatas que emprendes impunemente con tus amigos, como reyes del mundo a los 17 o 18 años, empiezan a adquirir un carácter patético a los 25, y corres el riesgo de verte a ti mismo como un estúpido pobre diablo si no sabes retirarte a tiempo. Y llegó el día en que hasta Josefino entendió que no podía seguir llevando ese tipo de vida interminablemente. Cuando terminó la carrera y su familia lo presionó para que sentara cabeza, Josefino decidió, tras un largo debate interior, tomar el timón de su destino sin la carga ociosa de la collera, que sin su motor principal no tardó en desintegrarse como polvo en el viento. El Toro Ortiz descubrió en poco tiempo las aflicciones de la paternidad. El Cabezón Salinas recaló periódicamente en los más célebres bares de mala muerte del Jirón Grau, y Rizo, por su parte, se aventuró una nueva vida en la capital, donde estaba seguro de encontrar gente de su nivel.
Josefino se dedicó entonces, con buena conciencia clase mediera y con el mismo trabajo de hormiga que lo había sacado adelante en otros tiempos, a empezar desde abajo. El estudio de abogados Pérez Orbegoso, firma con una de las mejores reputaciones de Trujillo, lo acogió gracias a la recomendación de un catedrático octogenario de su facultad, que vio en él un espejo limpio de su propia juventud. En la época de sus primeras diligencias por los juzgados, Josefino se cruzaba en ocasiones con compañeros del Mariano, y como a esas alturas de la vida ya era otra, no faltaba el cordial apretón de manos y la tarjeta profesional por si algún día se presentara el caso. Con los años, algunos de ellos llegaron a ser sus clientes, y como tenía tan buena mano y contactos de oro para resolver prontamente litigios que cualquier otro abogado aplazaría hasta la desesperación, se empezó a correr la voz de que si a alguien había que recurrir por un problema legal, ese era Josefino Carrión. Al perro García, divorciado y furioso, le resolvió, sin posibilidad de apelación, la tenencia definitiva de su pequeña hija. Se sacó de la manga un recurso magistral para conseguir que el Mono Flores mordiera la tajada mayor de la herencia de su padre, un muy buen negocio, teniendo en cuenta que era el hermano menor de una larga y codiciosa prole. Pero su jugada maestra, que culminó además amagando a la prensa sensacionalista de la ciudad, fue sacar limpio de polvo y paja a Pabilo Ruiz en el proceso penal que se desató cuando éste se llevó de encuentro con su 4x4 a una abuelita carretillera, culpable de negligencia en el expediente final, mientras regresaba cueteado y borracho de la fiesta de la primavera. Luego de aquella hazaña, Josefino empezó a ser voceado como el hombre de la promoción. De sus compañeros era quien más alto había llegado por sus propios medios. A pesar de su corta carrera, para entonces ya empezaba a foguearse en las lides políticas con el partido de gobierno, llegando a ser el regidor más joven de la provincia, y todos sus colegas y conocidos se dirigían a él como Doctor Carrión. Estaba donde debía estar. Íntimamente, sin embargo, Josefino se confesaba que estas satisfacciones, sociales y profesionales, no valían nada al lado de las que alguna vez habían destilado el verdadero ejercicio de la amistad. Pero también pensaba que cada circunstancia había encajado en su vida en el momento preciso, que su labor era esperar la siguiente con ecuanimidad, y los eventos que pronto sobrevinieron le dieron la razón. La noche en que asistió a su primera fiesta del Perol, la más tradicional y rancia de nuestra ciudad, la que separa a triunfadores de fracasados y blanquea socialmente más que la cuenta de varios ceros en el banco, Josefino, de la mano de quien en el futuro llegaría a ser la señora Carrión, se paseó lentamente por los blancos salones iluminados del Club Libertad, siendo reconocido y saludado con cálidos abrazos y palmadas en la espalda por compañeros del Mariano tan ganadores como él. A mitad de la velada, entre carcajadas y choques de vasos, se había congregado un grupo tan entrañable en su mesa que terminaron secando eufóricamente una botella tras otra de whisky, rendidos a la nostalgia escolar, rememorando hasta el amanecer los viejos buenos tiempos del colegio, sin dudarlo, la mejor época de sus vidas. Al despertar de aquella noche espléndida, con un regusto triunfal en los labios, un pensamiento brotó pertinaz en la cabeza de Josefino. Él debía ser el eje central que convocara y mantuviera unida su promoción. Eran sus amigos, sus hermanos. Para cumplir con esta misión de manera eficaz, ingresó a la Asociación de Exalumnos, en la que su autoridad política se impuso de modo natural para llegar a ocupar el cargo de presidente en poco tiempo. Con su nueva investidura, creó una base de datos con teléfonos y direcciones de los compañeros residentes en la ciudad y demás extraviados por los 4 rincones del mundo. Envió boletines con próximos proyectos y actividades, y con los primeros entusiastas organizó encuentros deportivos, parrilladas, excursiones al norte. Su gestión fue tan productiva que logró implementar un centro jurídico anexo a la asociación, desde el cual asesoraba gratuitamente a los miembros de su cofradía. Poco a poco, paso a paso, como siempre lo había hecho, Josefino aglutinó el sentimiento de sus compañeros de pertenecer a una hermandad que contenía el significado más vivo de la palabra amistad. Los años rodaron como una bola de nieve, limpiando el destino alguna vez oscuro de Josefino. Sin embargo, pese a la nueva luz con que ahora veía la vida, él estaba convencido de que su tarea aún no había culminado, de manera que el año en que se cumplían 20 años fuera de las aulas, estuvo listo para poner en marcha su proyecto mayor, la gran fiesta de reencuentro mariana, un evento magnífico que haría remecer las páginas sociales.
Contrariamente a la sabiduría del cancionero popular que afirma que 20 años no es nada, Josefino creía que 20 años es toda una vida, y ese sentimiento de oportuna nostalgia era la ocasión perfecta para integrar al mayor número de compañeros y empezar una nueva etapa de renovada y madura amistad. Con meses de antelación formó un equipo de confianza al que encargó reservar el gran salón del country, contratar a la gran banda de moche, supervisar al detalle la composición del buffet criollo, cursar las invitaciones por correo e informar a los medios del evento. Bajo su supervisión, las cosas empezaron a marchar como un motor recién afinado. El rumor de la fiesta del año flotaba en la ciudad y todo se completaba como un círculo. No cabía duda para Josefino, esta sería la versión magnificada de aquella memorable fiesta del Perol y quizás de su propia vida. Esta era la semilla que había sembrado y ahora germinaba para dar sus mejores frutos. Y había un detalle, además, reservado a la señora Carrión y la cúpula política de su partido. Aquella noche anunciaría en sociedad su candidatura a la alcaldía de la provincia. La prensa haría el resto. La noche esperada llegó un pestañeo, y aunque previsiblemente no asistieron todos los invitados, los que llegaban, algunos en grupos, otros acompañados de sus esposas, los menos solos, lo hacían con tan ardiente entusiasmo que parecían ebrios de antemano. Se veían caras por las que parecían haber pasado 3 vidas, pero después de un apretón de manos o un abrazo, el tiempo se replegaba hasta la adolescencia de tal manera que se figuraban en el mismo patio del colegio. Personalidades, ahora notables e influyentes de Trujillo, volviendo a ser mocosos de secundaria. Ya solo faltaba que el padre Íñigo apareciera con su chicote para reprenderlos a todos por borrachos y malcriados. Josefino iba de mesa en mesa, saludando personalmente a sus amigos, brindando con todos, inspeccionando que no les faltara nada, y al cabo de un par de horas de tragos y recuento de anécdotas, y cuando sintió llegado el momento culminante de la noche, subió al estrado y pidió la palabra para dar el discurso que había preparado en noches y noches de intenta cavilación sobre el significado de la palabra amistad. Queridos amigos, empezó con el micrófono pegado a los labios. Queridos amigos. Se tomó unos segundos para reconocer con satisfacción a cada uno de los rostros sonrientes que colmaban las mesas. Él estaba ante ellos, y ellos ante él, sus amigos. ¿Cómo dudarlo? Siempre lo habían sido. Queridos amigos. Y fue entonces que Rizo, que acababa de llegar mal trajeado y envuelto en una nube de pisco, se adelantó hasta el pie del estrado y gritó con su vaso en alto: ¡Cholo, anda, cuídame el carro! Las mesas se remecieron con el eco unánime de las carcajadas y los aplausos. Saltaron y cayeron tenedores al suelo, los vasos se colmaron de cerveza hasta los bordes y chocaron unos con otros. La desconcertada orquesta inició una lenta cortina musical y entonces el doctor Josefino Carrión, el mejor amigo de la promoción, repitió: queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos, pero ya nadie lo escuchaba. Alienación, de David Salvatierra, cuento perteneciente al libro 9 cuentos envenenados.